En Radio Municipal 93.3 y RTC Televisión presentamos Palabra de Iquiqueño. Conversamos sobre nuestra contingencia, proyectos y todo lo referente a nuestro Iquique querido, con la conducción del periodista Boris Astudillo, el comunicador social Antonio Sabat y el sociólogo Víctor Guerrero. Palabra de Iquiqueño. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a Palabra de Iquiqueño a través de RTC Televisión y la Radio Municipal. Le agradecemos que prefiera compartir con nosotros este rato en donde siempre le traemos, a nuestro juicio y por los comentarios que hemos sabido, temas que son relevantes para la comunidad toda en nuestra región de Tarapacá. Con don Víctor Guerrero Cosio, sociólogo, doctor en sociología, académico de la Universidad Arturo Prat, le saludamos. ¿Cómo estáis, Víctor? Bien, pues Antonio, bien. Un gusto estar nuevamente en este panel de conversación y seguramente hoy dejaremos ahí una huella importante en el conocimiento y en la sensibilidad de quienes nos escuchan y nos ven. Es nuestro propósito. Sí, pues. No hace tanto frío hoy día. No, está bien hoy día. Además que mirando a nuestro invitado de hoy, con las mangas arremangado, quiere decir que no hace tanto frío. Tenemos ni más ni menos que al capellán de Techo. Usted se estará preguntando, ¿de Techo qué? ¿De Techo para Chile? Ya lo vamos a saber. El capellán es padre, sacerdote jesuita, se llama Juan Cristóbal Beitía y le damos la bienvenida. Juan Cristóbal, gusto de saludarlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto además conversar con ustedes dos hoy día de la realidad iquiqueña. Fantástico. Cuéntenos primero Techo. Incluso uno entra a la página web y dice Techo. Después letra chiquitita uno lee algo de para Chile, así, pero de Chile para Chile. ¿Es lo mismo Techo que Techo para Chile que conocíamos hace un tiempo atrás? Sí, es exactamente lo mismo. De hecho, la fundación, la personalidad jurídica nuestra es Fundación Un Techo para Chile. ¿Ya? Pero ¿por qué el cambio? Porque nosotros hace varios años que ya salimos de Chile. Nosotros ya nació acá, exactamente. Ya. Nació acá el año 1997. Vamos a cumplir 20 años este año. Nació en unos trabajos de invierno que organizó la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago. Y ahí comienza una campaña que se llamó las 2000 Mediaguas para el 2000. Era una campaña que se inició en esos años con la idea de poder ayudar un poco a las familias que en ese momento vivían en los campamentos con casas que tenían piso de tierra. O sea, estamos hablando de esa realidad hace no tan pocos años. Sí. Y con la internacionalización dijimos, bueno, pongámosle un nombre único a la institución a lo largo del continente y le pusimos Techo. Porque todos los chiquillos decían, bueno, yo voy al Techo, vamos al Techo, nos vamos al trabajo del Techo, bueno, un Techo. ¿Esta fue una decisión tomada por la congregación de los jesuitas? ¿La del cambio de marca? No, y de salir hacia afuera del país. Sí, ahora hay que decir que estos siempre son procesos que se dan impulsados también por las fuerzas del momento. Aquí teníamos primero un grupo de jóvenes muy entusiasmados y por otra parte una necesidad que surgió. El año 2001, cuando ya la campaña tenía visos de terminar, el año 2001 hay un terremoto en el norte de Perú y hay otro terremoto en El Salvador. Ya. Entonces los chicos del Techo dijeron, oye, nosotros sabemos resolver este tema con las mediaguas. En ese tiempo hacíamos mediaguas. Bueno, y salieron y resolvieron la necesidad de esos dos países. Ajá. Y se quedaron. 20 años, un proceso que parece largo, pero en realidad para entender el tema al cual nos vamos a referir, como es la vivienda y la vivienda para los que menos tienen, es muy antiguo. Sí. Pero cada tiempo también tiene su regla, tiene su énfasis y qué bueno es apreciar aquí cómo a partir de realidades universitarias, trabajo voluntario, se va desarrollando una idea, un concepto para apoyar a quienes lo requieren, pero inmediatamente. Claro. ¿Ya? Claro. Yo he conversado antes con un ejecutivo, algún gerente, no sé cómo se llama, el representante en la región acá de Iquique, y nos daba a conocer
el apoyo que han tenido y cómo esta organización no gubernamental ha ido tomando cada vez más cuerpo y aceptación. La gente apoya mucho Sí, afortunadamente, como bien dices tú, contamos nosotros con un apoyo bien importante, la confianza de la gente. Y ese es un desafío en tiempos de gran desconfianza de las instituciones en general, es un desafío mantenerse en esa situación. Y uno tiene que dar muestras de transparencia, de que lo que promete lo cumple, cómo se usan los dineros. Cuáles son los criterios que usamos para tomar decisiones. Eso son los temas de cada hoy día. Vez más importantes. Sí, son los temas de hoy día, que incluso hasta lo que es la realidad política nacional ha ido tomando cuerpo con un énfasis muy, muy relevante en el tema de la transparencia y su derivado, que desgraciadamente es perverso, como es la corrupción. Exactamente. ¿Ya? Y bueno es que conversemos hoy de esto, porque si bien es cierto, el país de hoy comparado con el de hace 20 o más años atrás ha cambiado mucho, los niveles de acceso de la gente a ciertos bienes son grandes. Sin embargo, también tenemos una cantidad de compatriotas que carecen de todo, basta de lo que es el derecho básico, como es tener dónde vivir, claro, desarrollar su familia, desarrollarse sus personas. Y ustedes han desarrollado, claro, son también cuestiones materiales, ¿no? Como en una primera instancia, una mediagua. Creo que ahora es más que eso, el concepto y la realización. Pero cuéntenos con qué panorama se encuentra usted acá en Iquique con relación a estas personas. Sí, mira, a ver, para que la gente entienda, nosotros trabajamos con familias que viven en campamento, y un campamento tiene una definición que hemos estandarizado con el Estado. Se define un campamento como un grupo de 8 o más familias que está habitando un lugar cuya tenencia es irregular. Entonces no son arrendatarios ni tampoco propietarios, y que carecen de alguno de los 3 servicios básicos: alcantarillado, electricidad o agua potable de manera regular también. Entonces la situación de Iquique es una situación que a nosotros nos tiene bien preocupados. Por una parte, porque el 2011 fue el último catastro oficial del gobierno, del Estado, donde las familias de campamento, nosotros hicimos el mismo catastro, un catastro similar del 2016, y nos dimos cuenta de que la cifra de familias en campamento prácticamente se ha duplicado en 5 años. Entonces es un fenómeno que pensábamos que tenía una solución pronta. Hemos visto que está lejos de terminarse y que hay que ir recomprendiendo el fenómeno. Hoy día, por ejemplo, en la región, las familias en campamento, un 96% de los que habitan en campamento no tienen conexión regular al alcantarillado. Y eso, para que la gente entienda, tiene consecuencias bien claras. Por ejemplo, para la salud de las personas, porque habitualmente tienen pozo negro. Y eso significa que cuando el pozo se llena, bueno, hay que taparlo, hacer un pozo al lado, bueno, y en ese lugar van a seguir jugando los niños. Tenemos que un 48% no tiene conexión regular a la electricidad. Y un 48% de no tener conexión regular significa que están, por ejemplo, en riesgo inminente de incendios. Incendios, claro. Y eso significa que los que más corren peligro son la tercera edad y los niños, que son los que mueren cuando hay incendios. Bueno, de eso se trata de vivir en campamento. A veces la gente como que idealiza un poco, dice, oye, ¿sabes que esta gente que no quiere pagar las cuentas, que son flojos? Oye, la experiencia mía al menos es que son gente de trabajo, que la vida les ha costado más, y que no les gusta vivir en donde están, porque tiene, por ejemplo, consecuencias como esta. Sí. Es cierto, y también algún otro antecedente que explica esto que ustedes están observando acá y que tú constatas en Iquique, que se ha duplicado la población que vive en campamento. Bueno, Iquique en los últimos 10 años, es proporcionalmente la comuna que más ha aumentado su población. Y eso por razones que uno puede entender, como son razones de orden económico, como aquellas que están acá al lado a propósito del crecimiento de la minería, cuestión que nos hermana en situación con lo de Antofagasta, pero también esta prácticamente trifrontera que tenemos, la dinámica de la SOFRI que permite realizar actividades comerciales. Hay una serie de factores que hacen que finalmente la población de Iquique tenga un crecimiento muy sostenido en muchos de aquellos que no encuentran respuesta
ni por ellos mismos porque carecen de medios, ni a veces del Estado porque el Estado no tiene a veces la urgencia o la reacción rápida que esta gente necesita. Entonces, claro, y eso es una cosa, pero también habrá una pregunta ahora, hay una diferencia entre campamento y toma. Porque me pongo en el siguiente caso, un campamento, como tú decías, se trata de mínimo 8 familias que viven en situación irregular, pero su tenencia de la propiedad no es propia ni arrendada, ni cedida, porque a veces hay población que ocupa terrenos de manera ilegal. O sea, ¿Hacen alguna diferencia en eso, no? Nosotros no. Habitualmente en las regiones nos encontramos que hacen diferencia entre aquellas familias que están catastradas por el MIMBU y aquellas que no. El MIMBU hizo su catastro en 2011 y bueno, nosotros responsablemente hemos querido ir actualizando esa cifra porque nos parece que cuando uno tiene una enfermedad, tomarse la temperatura de ayer no te sirve. O sea, el dato de la temperatura de ayer no te sirve, necesitas ir tomando la temperatura. Bueno, y por eso precisamente hemos ido nosotros actualizando el dato. Entonces dicen que los que están en campamento son los del 2011 y después son puras tomas. Técnicamente cuentan igual. Y se define como campamento o asentamiento urbano irregular, para equipararlo al resto del continente. Asentamiento urbano irregular son por parejo, lo mismo. Claro, son categorías en realidad, son categorías para catastrar, para identificar, para de alguna manera tener una mirada, ¿no?, estándar de una situación. Pero lo que importa, como dice el capellán, es resolver el problema, apoyar rápidamente con toda la premura que se pueda. Yo estaba viendo un informe que entrega incluso Techo, que dice que el año 2016 en la región de Tarapacá vivían en situación de campamento alrededor de 8.576 personas, de las cuales casi 3.000 son niños. Sí. Es una tremenda cantidad. Y además agrega que las cifras se pueden volver bastante más duras durante este 2017. Sí, y de hecho, así yo he estado recorriendo durante estos días y he visto en particular en el sector de Alto Hospicio, el sector que llaman Los Cóndores. ¿Ya? Sí, bueno, ahí, que era un terreno antiguo del ejército, según entiendo. Sí. Bueno, en toda esa zona han ido aumentando la cantidad de campamentos y también la cantidad de familias. Y como bien dices, a nosotros nos preocupa mucho porque aquí los principales afectados por la vida en campamento son los niños. Cuando un niño está en una situación de campamento, no solo se enferma más, lo que significa que asiste menos a clase que el resto de sus compañeros, sino que también tiene condiciones para estudiar que son peores. Sí. Por lo tanto, está en desventaja sostenida frente al resto de sus compañeros de curso y también frente al resto del país. Y esa pérdida académica, por ejemplo, solo por enfocarnos en educación, no se recupera. O sea, lo que uno perdió, bueno, significa que está permanentemente partiendo la carrera más atrás que el resto. Y por eso nos importa mucho abordar la calidad de vida en el campamento. Entonces, aquí, para simplificar el tema de los campamentos, hay 3 grandes cosas de las cuales ocuparse. Hay que preocuparse de cómo aceleramos la salida del campamento con proyectos, por ejemplo, de vivienda definitiva. Pero no todo el mundo necesita una vivienda definitiva. Por ejemplo, fenómenos que son por su naturaleza transitorios, como el fenómeno de la migración por razones económicas o de trabajo, uno debiera tener una respuesta que sea también por su naturaleza transitoria. Por ejemplo, programas de arriendo, etc. Entonces, la velocidad de salida hay que aumentarla. Lo primero. Lo segundo es que mientras la familia está en el campamento, hoy día concretar un proyecto de vivienda puede demorar 7, 8 años. Entonces son 8 años en los cuales, si la familia no mejora su situación de vida, va a verse muy desmejorada en relación al resto de la población, muy afectada. Entonces tenemos que preocuparnos de la calidad de vida de estas familias ahí en campamento. Acercar los programas del gobierno, acercar a otras ONG, que el trabajo del techo sea más eficaz, que la comunidad misma se organice. Pero la pregunta fundamental es entender por qué la gente se va a vivir un campamento. Y esa pregunta muy poca gente se la hace, y es relevantísima porque eso nos va a permitir frenar el fenómeno. Entonces, ¿qué cree Techo? ¿Qué crees tú, capellán, respecto de por qué la gente se va
a campamento? Mira, hay una respuesta genérica que es obvia. Vivir en campamento hoy día para muchas familias es mejor que la situación en que estaban. Por ejemplo, no hay que olvidar, sí, muchos allegados, en el casco urbano. Sí. Exactamente. Tenemos hoy día el déficit habitacional cuantitativo de Chile, son 359.000 familias. Perdón, 391.000 familias. Bueno, significa que son esa cantidad de, entre comillas, viviendas, Ajá. más o menos, las que faltan por construir. Que afectan aproximadamente 1 millón de personas. Exactamente. Ni más ni menos es el dato, fíjate. 1 millón de personas, 300 y tantas familias. Entonces uno dice, bueno, esas familias potencialmente, no todas, pero potencialmente varias de ellas podrían irse a vivir a un campamento porque su situación se va a ver mejorada. Ahora, nos encontramos con otras razones que son más localizadas. Por ejemplo, acá en el norte, el precio de la construcción subió mucho. Entonces, el monto del subsidio, a pesar de los factores correctores que tienen localmente, el precio del subsidio, el valor del subsidio no da para financiar una construcción. Tenemos además la escasez de suelo, falta de suelo que hace también que sea más difícil emprender un proyecto. Entonces, la tendencia, por ejemplo, de las grandes urbes de tirar a las familias más desposeídas a los márgenes de la ciudad en conjuntos de vivienda, bueno, con peores accesos, con peor locomoción colectiva, con peores cercanías, por ejemplo, a seguridad, a bomberos, a las escuelas, a los hospitales o CEFAM. Bueno, lugares de trabajo. ¿No? Lugares de trabajo. Entonces, esa tendencia hay que tratar de evitarla, pero ¿cómo hacemos para que la gente se quede viviendo más cerca de lo que ofrece la ciudad? Y tenemos también otros fenómenos que son los fenómenos migratorios internos, de nacionales y de extranjeros, sí, claro. Que también eso es un factor que dificulta mucho. Entonces, varias cosas. El mercado del arriendo. O sea, hoy día los precios del arriendo son, pero estratosféricos. Y acá, ¿sí? en la zona norte, son realmente increíbles. Si hoy día una vivienda social se arrienda en 300.000 pesos. Pongan el siguiente caso. La medición nuestra dice que la mediana de ingresos mensuales de un hogar en campamento son 230.000 pesos. 230.000 pesos. Eso es lo que gana por trabajo o porque tiene algún tipo de pensión, etc. Si yo vivo en una vivienda social que la puedo arrendar en 300.000 pesos, si me voy a vivir a un campamento podría quedarme con 530 viviendo en campamento o 230 viviendo en una vivienda social. La decisión no es fácil. No es fácil. Entonces a veces nosotros decimos, oye, pero si esta gente ya tiene casa, y lo decimos con mucha liviandad, pero uno se pone en el lugar y dice, chuta, pero tal vez sea la decisión más responsable. No, pues no. Es muy complejo ponerse, ¿no es cierto?, en los zapatos de las personas que sufren esas tremendas vulnerabilidades. Y porque, como yo algo señalaba mientras tú dabas a conocer esta situación, de que no revela todo el problema de vivienda el campamento, no lo revela. Porque hay problemas aún peores como son los que no van a los campamentos pero se quedan subarrendando en condiciones de hacinamiento que es una realidad realmente imposible de describir y que de alguna manera refleja no solo la situación de Chile, ¿no? Yo creo que se ha estudiado también en el mundo. Una de las cuestiones que casi desgraciadamente definen América Latina en términos de vivienda es la existencia de campamentos, pueblos jóvenes, favelas, poblaciones marginales, como se dice en los distintos países, las villas miserias en Argentina. Entonces es una realidad porque nuestro continente, más que pobre, dicen, es desigual. Más que pobre es desigual. Entonces ahí yo voy al punto de que, ¿por qué estas cosas no lo hace el Estado? ¿Por qué tiene que ser organizaciones no gubernamentales, que lo hacen muy bien y en este caso mucho mejor, porque el Estado para estas cosas es lento? Tiene que haber leyes, tiene que ponerse de acuerdo mucha gente. Esa gente no puede esperar. Ustedes a veces, con relación a las políticas de vivienda del aparato público,
¿Tienen algún tipo de contraposición? ¿Hay algún apoyo? ¿Hay alguna forma de que el Estado los considere más en las políticas, los organismos no gubernamentales? ¿O son sencillamente cosas separadas? O sea, somos cosas separadas, nosotros no somos el Estado. Son organismos no gubernamentales. Somos una ONG, sí. sí, eso es muy importante. Pero hay asociaciones, alianzas, público-privadas. Hay conversaciones, claro. Sí. Nosotros nos dimos cuenta hace ya harto tiempo que hay estructuras sociales que son las que de alguna manera generan el campamento. Y que si no las modificamos, no las abordamos con políticas públicas, la verdad que el problema va a seguir existiendo. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que, por ejemplo, medir el fenómeno. Por ejemplo, hacer una lectura de cuáles son las causas por las cuales la gente se va a vivir allá. Poder identificar cuáles son las características de la pobreza en campamento. Bueno, ese dato nosotros lo estamos generando hace varios años con nuestro Centro de Investigación Social, que es el que hace la encuesta nacional de campamento, actualiza. He leído hartos informes. ¿Sí? Qué bueno, me alegro. Muy bien, de muy buena calidad. Me alegro mucho. Sí. Entonces, nosotros estamos en eso. Ahora, como también somos entidad patrocinante, es decir, nosotros podemos gestionar la demanda, las familias de campamento, para poder acompañarlas en acceder al subsidio, y hacemos el proceso de habilitación social de estas familias. Nosotros somos un interlocutor frente a varios ministerios y tenemos muchas conversaciones importantes, sobre todo con el Ministerio de Vivienda, por supuesto, pero también con el Ministerio de Desarrollo Social, donde participamos en algunos consejos, y con el Ministerio de Interior, donde también tenemos harta relación. Y por los programas que tratamos de implementar, también nos relacionamos mucho con el Ministerio de Educación y con el Ministerio del Trabajo, porque entendemos que la pobreza no es un asunto de tener casa o no tener casa, sino que hay que abordarlo multidimensionalmente, y en eso creo yo que Chile ha crecido en su comprensión de la pobreza misma. Pero somos interlocutores y tratamos de hacer propuestas. Sin ir más lejos, estuvimos a principios de este año en la Comisión de Recursos Naturales para hablar sobre esta nueva ley que intenta regular los usos de las aguas a nivel nacional. Porque en algunos lugares nos estamos viendo impedidos de hacer proyectos de vivienda porque no tenemos acceso al agua, porque ya los derechos de agua están vendidos, ya tienen dueño. Entonces uno dice, bueno, no podemos hacer vivienda social porque no hay agua. Después estuvimos el año pasado también a propósito de una ley que intenta regular el mercado del suelo. Hemos estado también a propósito de nuestro catastro en las comisiones de pobreza del Senado, también haciendo propuestas. Entonces, hoy día tenemos una interlocución. Yo quiero entrar a que la gente entienda en qué momento, y quiero preguntar sobre estas familias que están en cooperativas, porque encuentro que el Estado se demora muchísimo en entregar la posibilidad de terreno, de que bienes nacionales otorgue el paso. Sí, está relacionado con eso. Está relacionado. Porque ahí hay gente que sí tiene la posibilidad de autoconstruir a través de cooperativas, que en este momento son más de 10.000 personas en nuestra ciudad, ¿no? Si no me equivoco. Pero quiero dejar eso para un momento más, ojalá alcancemos, porque a mí me interesa también saber cómo opera Techo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Estas soluciones a tanto ciudadanos vulnerables, familias vulnerables, ¿se dan en el mismo lugar de los asentamientos? ¿Se buscan otros lugares? El Servio le dice, mire, acá puede usted ayudar. ¿En qué instante el Techo empieza a operar? A ver, nosotros entramos a operar cuando nos ponemos en contacto con una directiva, con un grupo de familias de un campamento. Y ahí nosotros establecemos el proyecto anual, donde, como les decía, queremos abordar primero la calidad de vida presente en el campamento y queremos abordar también cuál va a ser el modo de salir de aquí. Básicamente, nosotros acompañamos ese proceso en algunos casos como entidad patrocinante, en otros casos la entidad patrocinante es otra, que es la que acompaña el proyecto de vivienda más específicamente. Ahora, como le digo, desde el principio entramos nosotros, trabajando con las familias, diseñando con ellas cuáles son los proyectos. ¿Pero ustedes llegan o las van a buscar?
Techo, wow, las familias van, debe ser de... Sí, hay de todo, hay de todo. A veces nosotros vamos porque nos interesa acercar esto y que las familias se organicen. A veces las familias no llegan porque están desorganizadas internamente, no hay cohesión. Entonces nuestra primera labor es organizar, elegir una directiva, aunque sea transitoria, armar un proyecto común, etc. Ahora, nosotros empezamos a trabajar, como le digo, desde el primer día con voluntarios. Y ese yo diría que es tal vez nuestro factor diferenciador, nuestro plus y nuestro último aporte a Chile, en el fondo, porque tratamos de que los jóvenes de Chile estén en contacto con estas familias y se den cuenta de que pueden aprender unos de otros. Que no hay alguien que sepa y que le enseñe el que no sabe, sino que aquí hay un encuentro donde aprendemos cosas importantes los dos. ¿Y cuesta encontrar esos voluntarios? Hoy día en Iquique tenemos alrededor de 50 voluntarios que trabajan en 7 campamentos. De los, estimamos nosotros, más de 20 que hay en la región. Tenemos el desafío de crecer, entonces vamos a salir a buscar más voluntarios. Si hay algún voluntario que esté mirando el programa, bueno, está por supuesto cordialmente invitado, sobre todo si es un voluntario aperrado, con iniciativa, que tiene sueños para Chile y que el día sábado está dispuesto a levantarse temprano para ir. ¿Los días sábados salen a terreno? Puede ser sábado, puede ser miércoles. Se establece, se acuerda, digamos. Sí. Pero el sábado hay que aprovecharlo, yo creo, ¿no? No, claro. No, es buena hay idea. que aprovecharlo para hacer el bien, salir un poco del egoísmo. Pero quiero insistir en ese punto, en el sentido de que ustedes desde el comienzo están. Ahora, la solución social que le dan, ¿en el lugar mismo o en otro lugar? Sí, para ir a tu pregunta, sí, bien directamente. Hay varias salidas distintas. Nosotros lo que queremos primero, lo que necesitamos es que las familias quieran salir. Si no quieren salir de ahí, nosotros no trabajamos con ellos. Perfecto. Eso es lo primero, porque no queremos fomentar que la gente se quede. Ahora, hay dos salidas básicamente diferentes. Una es lo que se llama la erradicación, es decir, las familias que están ahí tienen un proyecto de vivienda social, ojalá cercano al lugar donde habitan, para que no se rompan sus redes de contacto, sus fuentes laborales probablemente, sus colegios de los niños. Entonces, ojalá en un lugar cercano, pero van a un terreno distinto. Eso es una erradicación en un proyecto de vivienda social. Otra posibilidad es la radicación. Es decir, de algún modo, si el terreno es de propiedad fiscal o de algún modo el fisco se hace de ese terreno, muy bien, se hace un proyecto de urbanización. Ahí mismo. Entonces se pone alcantarillado, se pone agua potable, se pavimentan las calles, se subdividen los terrenos y se le entrega un título de dominio a cada una de las familias que están ahí. Y las familias empiezan a construir sus viviendas bajo dos modalidades. Uno podría, por ejemplo, una cooperativa de que ellos se organizan, puede hacer un proceso de autoconstrucción asistida, con asistencia técnica de alguna entidad, y bueno, ahí ellos van haciendo la casa que necesitan. Esa es la segunda salida, básicamente. Yo lo mismo, la verdad que me doy ya por respondido, porque una de las preguntas mías eran qué tipo de vivienda, ¿no? Obviamente, con lo que tú señalas acá, uno entiende que son diferentes y también lo de construir en otro lado, construir en el mismo lugar, pero con la disposición de ellos, por ahí parte. Claro, exactamente. Yo comencé diciendo que uno de los sellos era la vivienda esa precaria. La media agua. Ya techo no es la media agua. Porque antes lo asociaban mucho a eso. Sí, ¿no? Nosotros entendíamos la media agua como una especie de camilla. O sea, hay un accidentado que necesita una solución que es urgente, ¿sí? Y bueno, no estamos aquí para tener grandes comodidades, necesitamos subirlo a la ambulancia para que sea del hospital. Esa es la camilla. La camilla era la media agua. Entendiendo que no es definitivo, sino que intentaba hacer una separación del suelo de tierra, del piso de tierra, para que la familia además, por ejemplo, pudiera cerrar su casa y pudiera salir a trabajar. O sea, si yo no puedo cerrar mi casa y está expuesta a robos, no puedo salir a trabajar. Entonces,
ese tipo de cosas, la Mediagua era súper importante para dar un primer impulso. Ahora, cuando se empieza a facilitar el acceso a la vivienda social sin deuda y empiezan a aparecer la posibilidad de ser entidad patrocinante y acompañar este proceso, nosotros dejamos de hacer la Mediagua para poder apoyar estos procesos de vivienda definitiva. Sin embargo, hay que decir que ahora que los procesos se han extendido en tiempo, uno dice, en algunos casos tal vez deberíamos volver a construir, no sé si la misma Mediagua, pero podría ser alguna vivienda como la que se reparte hoy día, la vivienda transitoria de las emergencias. Con la urgencia. Lo que pasó en el sur, ¿no? Lo que pasó en el sur, En los incendios. exactamente. Y uno dice que es una vivienda de bastante mejor calidad que la Mediagua, tiene aislación, buenas terminaciones, una instalación eléctrica interior, está la disponibilidad de instalarle un baño también. Y eso permitiría, por ejemplo, que algunas familias de campamento pudieran superar el hacinamiento en el que se encuentran. Uno dice, bueno, ampliamos unos metros cuadrados, un dormitorio para el niño, todo lo que significa las posibilidades de abuso al interior. Entonces uno dice, bueno, dormitorios separados. Juan Cristóbal, ¿y cuál es el costo para el residente de esa vivienda social que ustedes pueden entregar? Nosotros, esa vivienda transitoria cuesta hoy día 2 millones de pesos. ¿Ya? Ahora, nosotros siempre le cobramos a la persona que recibe esa vivienda un 10%. Ya. En situaciones de emergencia no, ciertamente. Ya. Pero en el caso del campamento sí, porque esto es algo que el padre Hurtado lo puso años atrás. En la hospedería del Hogar de Cristo, siempre al que se va a hospedar se le cobra, no sé, 100 pesos, 500 pesos, no sé en cuánto está hoy día, pero se le cobra algo por dos razones. Primero, porque hace que el que accede a la hospedería se sienta digno. ¿Sí? O sea, que hay algo en lo que yo aporté. Y decía el padre Hurtado, y además, como pagó, le permite reclamar. ¿Sí? Y es súper importante decir, ¿sabe qué? Pucha, la verdad que la comida no estuvo buena hoy día. Bueno, a nosotros nos importa mucho eso, que la gente se haga responsable de lo que está obteniendo. Y hace que la gente cuide la casa, Sí, pues. la valora. Cuando cuesta, se cuida. Exactamente. Deberes y derechos. Exactamente. El mismo concepto de ciudadanía tiene que ver con un equilibrio entre ellos. ¿Sí? Exactamente. Muy Para nosotros valioso. es muy importante que la gente participe en esto, si no, no... Pero yendo en eso, ¿Sí? porque nos pueden estar viendo gente en algún campamento. Se da la situación en Iquique que aparte de que no tengan electricidad, estén colgados de algún sector, en fin, y pueden estar viendo la televisión o escuchando la radio. Una solución de carácter social que cuesta 2 millones de pesos, pero que ustedes le cobran el 10%, o sea, 200.000 pesos, ¿la tiene que pagar de una? ¿O le dice a usted, pucha, puedo pagársela, no sé, pues en 3, 4 cuotas? Sí, no, todo eso lo podemos revisar. Ahora, como le digo, eso va a pasar en algunos casos, acá en Iquique, no en el corto... yo no quiero que la gente piense que nosotros somos proveedores de casas, porque Perfecto. nosotros tenemos, si decidiéramos instalar una vivienda de estas características, tenemos que encargarla a Santiago, que es donde la fabrican. Entonces, nosotros no fabricamos casas, nosotros hacemos la instalación. Pero eso pasa por un proceso social. O sea, a nosotros nos importa, por ejemplo, que la comunidad sea también responsable de que a esa familia se le está entregando ese beneficio. Porque, por ejemplo, en un campamento, pongamos campamento Laguna Verde, uno dice, bueno, en ese campamento, ¿cómo yo sé que la familia que está ahí realmente la necesita o es de las que más lo necesita? La Fundación Un Techo para Chile va a poner el 90% de esa casa. Entonces a mí me importa mucho que sea una comunidad que valida esa asignación, socialmente validada. Porque antiguamente tuvimos muchos problemas porque asignábamos nosotros una casa, un beneficio a una familia, y después llegar y decir, pero si esa familia ya tiene 2... Ustedes lo hacían de tres. buena fe. Claro, pues. Sí, pues sí. Entonces, hoy Claro, día atento a eso. es súper importante el papel que tiene la comunidad. Una mesa de trabajo en la cual estamos trabajando chiquillos del techo con una dirigencia
elegida democráticamente. Y me imagino que con asistentes sociales y todo aquello para ir determinando la verdadera situación de las personas. Exactamente. O sea, si nosotros vamos a poner la plata de Chile, porque a nosotros nos financia Chile, si vamos a poner la plata de Chile en una vivienda de estas características, nos interesa que esté bien asignada, y en eso la comunidad juega un papel muy importante. Lo financia Chile, qué bueno que tocara el tema, capellán, porque eso le iba a preguntar, ¿cómo se financian? ¿De qué manera? Yo rezo harto, ¿Cómo puede? Sí. ¿Cómo podemos ayudar? Sí, mire, para que la gente sepa, porque a veces la gente piensa que la Fundación Techo para Chile nada en billetes. Aquí hay aproximadamente un 40% que financian empresas, un 30%, 35% que financian personas individuales que son socios del Techo, que mes a mes ponen 2.000, 3.000, 5.000 pesos. Y lo otro se financia postulando algunos proyectos, fondos concursables del Estado, de distintos ministerios. Esa es más o menos la distribución. Ya. Entonces, el balance final del año o el estado de resultados del año de la Fundación siempre es rasrar. O sea, hay años en los que hemos salido para atrás, mucha plata, hay años que nos ha quedado un poco de plata y la vamos guardando para las vacas flacas. A reasignar. Pero estamos siempre a rasrar. Bueno, y su visita en este momento a nuestra región, aparte de darle ánimo a los chiquillos, a la gente que está acá de Techo, ¿cuál es el objetivo fundamental central? Mire, el objetivo fundamental para mí primero es yo poder conocer en vivo y en directo cuál es la situación de una región. In situ. Me interesa sobre todo conversar con los voluntarios y conversar con las familias de campamento, para entender los problemas, para poder también orientarlos en algunas cosas que son importantes para la Fundación, para que ellos sientan también que, como les decía yo, pueden reclamarle al jefe y decirle, ¿sabe qué? A mí nos está pasando esto, necesitamos que nos ayuden en esto de más allá. Y si podemos nosotros apoyar en eso, siempre vamos a tender esa mano. ¿Ha tenido contacto entonces con gente que está en campamento? Sí, estuve toda la mañana de ayer en Alto Hospicio en una mesa de dirigentes de campamento. Estaban representados 5 campamentos y tuvimos una reunión muy buena. Nos juntamos con gente del CEFAM, del área también de apoyo psicológico, la ODP. Entonces nos juntamos ahí para que la gente también pudiera acercarse al servicio público y que los servicios públicos puedan acercarse al campamento. Y ahí se pusieron de acuerdo y ya van a organizar algunos operativos en terreno, lo cual es muy bueno. Y también aprovechan los dirigentes de compartir experiencias, cómo han superado algunos temas de delincuencia, de narcotráfico, cómo han superado temas de conexión a los servicios, etc. ¿Usted quería preguntar sí, algo? Y me nació otra. Pucha, ¿cómo estamos en la hora? Vamos bien. Vamos. No quiero que se me escape algo que dijo usted antes respecto de las soluciones. Uno es salir, ¿no es cierto?, con el campamento hacia afuera, hacia otro lugar, sí, ojalá cercano, como lo explica usted en detalle. Y otro es ahí mismo. Pero al decir ahí mismo, no sé si lo dijo, a lo mejor no estaba lo suficientemente atento pensando en otra cosa, es si esos terrenos no son de ellos, tendrían que vendérselo los dueños o el Estado tendría que en definitiva decir, bueno ya, pues le hago el traspaso. Exacto. Y entonces, capellán, yo sé que no es problema suyo, pero tengo que plantearlo. Plantéelo. Porque la gente que nos está viendo y escuchando podría decir, oye, es re bueno irse a un campamento, porque capaz que nos dejen ahí, o sea, yo me tomo un terreno que no es mío, nos vamos a hartas familias, 10 familias, que no es mío, y si me tienen que solucionar el problema, me lo solucionan allí mismo, fantástico, el terreno me es gratis. Sí. ¿No alienta un poco eso? O sea, a ver, claro, si uno lo mira así en frío, podría alentar. Ahora, vuelvo a repetir, vivir en campamento no es fácil, es un costo humano importante. Básicamente, como le decía yo, por el acceso a servicios. De repente como que
como que se idealiza un poco el asunto. Yo creo que no es una decisión fácil. Que pase por familia. una instancia de esa. Sí. Es decir, para tener una casa con solución definitiva, me voy a un campamento, porque pueden pasar años. Puede ser. Además, Hay algunas familias que efectivamente lo ocupan como estrategia para poder acceder a un subsidio habitacional. Ya. Yo le diría a esa familia, oiga, quédese donde está y acceda a un subsidio habitacional postulando individualmente. Eso se puede hacerlo en el municipio sin ningún problema. No es necesario irse a ir a un campamento para postular el subsidio. Juan Cristóbal. Mira, yo en el ejercicio de mi profesión, que llevo harto tiempo, he estado en algunos programas de estudios de vivienda social. Y su antecedente muchas veces de familias procedentes de campamentos. Y claro, tú mismo lo sinceras, hay alguna familia, algunos jefes de hogar que lo utilizan como una estrategia. Eso es así. Eso es así. sí, pues sí. Pero no son todos ni tampoco es la mayoría. Por lo mismo que tú señalas, porque tomar No es esa fácil. decisión significa llevar a la familia a estar un tiempo que no sabes cuánto, a vivir en condiciones muy difíciles. muy Exactamente. difíciles. Entonces, en realidad la mayoría es porque no tiene otra opción. Pero yo quiero preguntar también en concreto, en la actualidad, ¿hay programas de erradicación o erradicación que esté llevado a cabo por el organismo en el cual tú estás? el techo. Sí, claro, ¿Sí? claro. O sea, nosotros como somos entidad patrocinante, a estas alturas ya llevamos 7.101 viviendas definitivas entregadas En Chile. a lo largo de Chile, sí. Ya. Sí. O sea, son ¿Definitivas? Definitivas, sí. sí. 7.101. 7.101. ¿En la región de Tarapacá? No, Y en la re- no, o sea, a lo largo de eso, Chile, sí, pero en la sí, región de Tarapacá también, Sí, sí. sí, también es bueno. De hecho, nosotros empezamos a operar en la región de Tarapacá el año 2010. Ya. Y de las familias de campamento que salieron con un subsidio habitacional, digamos, entregado, ejecutado, porque ustedes saben que se le entregó Sí, subsidio a mucha gente, ¿ah? Pero pero después que se materialice, materializado. El techo es responsable del 60% de las familias de campamento que salieron con una vivienda definitiva en esta región. No es menor. No es menor, no es menor. Ya, eso es para tirar un pergamino, déjenme quebrarme un poco. No, considero un pase gol que hice yo. Sí, está bien. Pero hay otra cosa, a propósito de esto de que quienes optan por ese camino, por esa estrategia que algunos utilizan, ¿no? Y la gente, dependiendo de las condiciones en que estén y de sus aflicciones, toma decisiones. Sí. Otros no somos nadie nosotros para decir, no, oye, ¿cómo hace esas cosas? Lo otro es que hay que entender que muchas veces la gente utiliza esas estrategias también. Porque concuerdo con usted, porque si hay un camino institucional, vía subsidio habitacional, pero es tanta la urgencia y son tantas las personas que el Estado de Chile asigna anualmente muy pocas viviendas para eso. Sí. Es el gran talón de Aquiles. Eso pasa acá en Iquique, pues. Es lo que pasa acá en Iquique por las mismas condiciones que decíamos al comienzo de la tensión que hay sobre el poblamiento tan intenso que hay en los últimos años, lo que ha llevado incluso a que en el municipio ya tenga experiencia en programas de autoconstrucción asistida, en cooperativas en la actualidad, tiene un gran programa, lo mencionaba Antonio hace un rato atrás, en Lobito, en el sector costero de Iquique, pero que además ha llevado a que ha sido tanta la presión seguramente de lo que se hace en Iquique, pero también en otras partes del país, que recientemente se tuvo que hacer una modificación con respecto a la ley de cooperativas, ¿Ya? que facilita también la cooperativización en los temas de vivienda. Por lo tanto, es un tema que está acá. Y esto último lo digo por esa contradicción que hay entre es tanta la necesidad y es tan urgente y los programas actuales no dan. Y además que el Estado es demasiado lento. Sí. ¿Cuál es ese Lobito? No lo... Es un sector costero, una playa que está alrededor de unos 10 kilómetros de Iquique, ¿no? Es- hacia el sur. Cuando yendo vas al camino al aeropuerto, por ahí, ¿A por la altura del peaje? Más o menos, Sí. antes de Los Verdes, Ya. en todo ese sector. Es un... Oiga, pero pónganle ojo al oído, porque digo, acuérdense que es importante el acceso de esas personas a la ciudad. Entonces, movilización, fuentes laborales,
colegio, Sí. A ver, CEFAM, Carabineros, Juan Cristóbal, bomberos. en el proyecto que está contemplado, que hizo la administración pasada de Jorge Soria, está contemplado todo aquello. Ya. Todo. El gobierno ha dicho todavía, no ha dicho no, sino que ha dicho ya, espérense. Pero está en Playa Blanca entregando no me acuerdo cuántas soluciones habitacionales por Servio. Entre 2016 y 2017 alrededor de 400 viviendas. Claro. Entonces, acá hay... Para un déficit cercano a los 14.000. entonces, Medición oficial, no, que sí, sí, muchos sí. dicen debe ser más. entonces son más de... Para que todos llegasen a tener, y sin que llegara nadie más a necesitar casa, necesitas 20 años para darle la posibilidad de tener una vivienda digna. Entonces lo del Lobito nació y contemplando todo lo que tú has señalado, la locomoción y todo aquello, porque ese sería como el nuevo Iquique. Ya. Porque no hay más, pues. Acá no tenemos más espacio. En la ciudad misma no hay. Y por las dificultades que se han presentado en Alto Hospicio. La calidad del suelo, tú debes saber que hay condiciones muy desfavorables, por lo tanto Bueno, las nuevas se vio, para el posibilidades terremoto se vio muy claramente. Sí. de mejorar lo hecho en Alto Hospicio con la experiencia que se tiene aquí en el borde No, yo costero no inmediato. conozco Lobito. Playa Blanca también era otro que mencionaba. Sí. Sí, no sé bien de qué se tratan los proyectos, pero es importante que en la planificación de estos proyectos consideremos esas cosas porque, por ejemplo, se ha estigmatizado mucho a la gente de Bajos de Mena, pero hay varios Bajos de Mena a lo largo de Chile como problema. Y hoy día nos encontramos con gente que ha llegado al punto de hacer huelga de hambre para que lo saquen de ahí. Bajos de Mena, para decirle a alguna parte de la población que no sabe, esto es en Santiago. En Santiago, Puente en Puente Alto, donde se construyó una cantidad enorme de conjuntos de vivienda social, pero claro, que tienen dos accesos, que la locomoción colectiva no es fluida, no hay comisaría, o por lo menos no había hasta hace muy poco, áreas verdes escaseaban, la falta de colegios en su momento, o sea, así tiene que haber significado- equipamiento urbano, ¿no? Exactamente. Eso es una regla que de alguna Bueno, manera y lo vendida mismo acá. las fuentes laborales, Sí. porque se da que la gente tiene que viajar de Bajos de Mena a su fuente de trabajo 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Y uno dice, bueno, la calidad de vida de esas personas se deteriora mucho. Entonces, no conozco los proyectos, pero sería bueno pegarle una... Sí, pero la verdad es que son dos, son inmediatos Ya. territorialmente. El proyecto Playa Blanca, el programa oficial Del gobierno. de acuerdo a los programas del Servio, del gobierno. Y ahí, claro, una cantidad de dotaciones habitacionales bastante menor para lo que se necesita. Y el otro programa que se inscribe en una dinámica de cooperativa de vivienda, ¿Ya? que es una vivienda además bastante más amplia que la otra, lo que es el diseño de las habitaciones, pero también con equipamiento urbano, conexiones, es el proyecto en su conjunto. Sí. Y tiene que Interesante, la hacerse cooperativa es interesante. completo, porque de otra manera podría ocurrir lo que usted dice, ¿no? No es el caso. Estamos llegando al final. Algo, Juan Cristóbal, capellán de techo, Juan Cristóbal Beitía, que no te hayamos preguntado, pero que te interese decirle a la gente que nos está viendo y escuchando. O sea, yo invitarlos primero así en general a la población de Iquique, invitarlos a no estigmatizar a la gente que vive en campamento. De repente uno se arma ideas de cómo son la gente que vive ahí. Y empezamos a generar miedo a lo que desconocemos. Nos pasa también con la migración, el fenómeno migratorio. Sí. Yo invitaría a la gente a no estigmatizar a la gente ni por su país de origen ni por el lugar donde vive. Eso es muy importante. Lo segundo que los invitaría a los voluntarios a sumarse a esta causa, jóvenes. Necesitamos jóvenes, no solo idealistas de grandes sueños, sino que trabajadores. Sí, está bien los sueños, pero también hay que ponerle el hombro. Hay que transpirar. Hay que transpirar. Invitaría también a la gente que nos quiere apoyar haciéndose socios, a que se sume. ¿A dónde? ¿Tienes la dirección? Sí, o sea, si entra a la página web de Techo, Ya. www.techo.org/Chile.
Ya. Porque si no, le van a empezar a donar al techo Argentina, que está bueno, también necesita. No, pero nosotros más. Pero ahora se puede donar por esa vía. Sí, por Porque supuesto. lo clásico era de que llegaban, ¿no es cierto?, las voluntarias a las universidades, en el caso mío, ahí iban visitando oficina por oficina y uno Sí. se anotaba, descuentos, etc. No, pero ahora se facilitan mucho las cosas. Sí. No hay excusa. No. No hay excusa. Así que invitarlos a sumarse a esta causa para que Chile sea, ojalá, el primer país de América Latina sin campamento. ¿De aquí para dónde se va? De aquí me voy a una reunión con voluntarios. Y de ahí, De ahí ya hoy día en la noche viajo de vuelta Regresa a Santiago. Sí. a la metrópoli. Sí, sí. al decir capellán de techo, es el gerente de techo. Es como el que presidente la de la lleva. fundación. Ya. Tenemos nuestro gerente, tenemos el gerente internacional, el gerente de Chile. En cada país hay gerentes también. Antes de decirle gracias en su calidad de sacerdote, más allá de que sea jesuita, pero sacerdote, es un hombre cercano a Dios y a lo que todo eso significa, le quiero preguntar, muy cortito, ¿la delincuencia nace por la necesidad del hombre, del ser humano, o se hace? Yo creo que hay dos cosas. Por una parte, tiene que ver con elementos culturales, las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo en nuestro contexto, qué es lo que es permitido, qué es lo que no. Y en eso la familia tiene un lugar muy importante, los adultos relevantes. Y lo otro también es que hay necesidad, en muchos casos hay necesidad. Perfecto. Más del 70% de las personas que se inscriben en esa categoría de delincuentes vienen de familias que tienen prácticamente una cultura en ese ámbito. Entonces hay que atacar distintas cosas, no solamente al que delinque. Ok. Muchas gracias. ¿Tema para otra vez? Sí, de todas maneras, pues, Juan Cristóbal, de Tremendo todas tema. maneras. Que le vaya muy bien. Cuando Está bien. vuelva, visítenos. Está bien. Avísennos, no hay ningún problema, ¿ok? Estamos. Ahí está con el director regional, ¿no? Sí, el director regional. Perfecto. Manuel Silva. Muchas gracias, Juan Cristóbal, que le vaya muy bien y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto. Sí. A la próxima. Ok, gracias, Víctor. Nos encontramos Bien, pues. en el Mañana. próximo Perfil Humano. Sí, No, mañana Perfil se Humano, termina ¿no? la semana. En el Perfil Palabra Humano, de ¿de- Iquiqueño. de qué se está acordando Estamos de otro hablando, sí. programa? Estimada amiga, estimado amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Perfil Humano, a todo el equipo técnico humano que trabaja en el programa y por supuesto a usted invitarle a que se siga sumando a todas estas actividades que acabamos de conversar con Juan Cristóbal Beitía, capellán de techo. Creo que es re importante ayudar a los nuestros, ayudar al... ¿Qué quiero decir a los nuestros? Al ser humano, a nosotros. A veces queremos más y no es malo querer a los animalitos. Pero a veces algo que le podemos dar a él, podemos dárselo a los niñitos que lo necesitan. Nos vemos, que lo pasen bien. Chao. En Radio Municipal y RTC Televisión hemos presentado Palabra de Iquiqueño, una conversación amena y franca relacionada con nuestra contingencia, proyecto y todo lo referente a nuestro querido Iquique, con el periodista Boris Astudillo, el conductor social Antonio Sabat y el prestigioso sociólogo Víctor Guerrero. Los esperamos en un próximo programa de Palabra de Iquiqueño.